Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Federico López había construido su vida sobre dos principios: precisión calculada y lealtad inquebrantable a la familia. A los 53 años, pasó de ser el hijo de inmigrantes que administraban un pequeño restaurante en el centro histórico, a convertirse en uno de los contratistas independientes con mejores contactos en el norte de México. Su especialidad no era algo que se pudiera encontrar en una tarjeta de presentación. Federico era el hombre al que llamaban las corporaciones cuando necesitaban que los problemas se resolvieran discretamente. Ya fuera que eso significara negociar con sindicatos difíciles, adquirir propiedades de dueños obstinados o hacer desaparecer problemas regulatorios mediante maniobras intrincadas pero perfectamente legales. Su oficina tenía vista al Cerro de la Silla en Monterrey, una suite de esquina en un edificio que le pertenecía en su totalidad. Las paredes mostraban fotografías de su pasado, él estrechando la mano de alcaldes, gobernadores y titanes empresariales. Pero la fotografía más grande en un marco de plata sobre su escritorio mostraba a una joven con sus ojos y la sonrisa de su madre. Estefanía, su única hija. La llamada llegó un martes por la mañana a finales de octubre. No de Estefanía. Ella no había llamado en 3 meses, sino de su exesposa, Patricia. Federico. Algo anda mal. La voz de Patricia se quebró. Ella nunca lo llamaba por su nombre completo a menos que fuera grave. Ayer pasé en auto por Industrias Montero. La vi a través de la cerca. ¿A quién viste? A nuestra hija. Estaba afuera, Federico, limpiando de rodillas y con las manos en el piso. La mandíbula de Federico se tensó. Los Montero tienen personal para eso. Eso mismo pensé. Intenté llamarla anoche. Tampoco contestó esta mañana. Él revisó su calendario y despejó la tarde con 3 rápidas llamadas telefónicas. Iré para allá hoy mismo. Federico. Patricia dudó. Ten cuidado. Esa familia no es como nosotros. Tienen dinero de abolengo. Creen que son intocables. Al igual que todos los demás que me han subestimado, dijo en voz baja y terminó la llamada. Federico recordó la primera vez que Estefanía llevó a Carlos Montero a casa hace 2 años durante las fiestas. Carlos tenía 28 años y era apuesto de esa manera insípida y privilegiada. Cabello rubio siempre perfectamente peinado, dientes demasiado blancos, apretón de manos demasiado suave. Trabajaba en la empresa de manufactura industrial de su familia. La palabra trabajo parecía generosa. Por lo que Federico pudo deducir, Carlos llegaba tarde, se iba temprano y pasaba la mayor parte de su tiempo en el club campestre. Pero Estefanía había estado radiante esa Navidad, con 25 años, recién graduada de su maestría en administración de empresas, llena de sueños sobre unirse al negocio familiar o comenzar su propio emprendimiento. Carlos había sido atento, casi adorador, y Estefanía se había visto feliz. Papá, sé que no es lo que esperabas, le había dicho en privado. Pero es amable. Me hace reír. Federico había querido decir, los hombres amables no necesitan el dinero y las conexiones de sus padres para sobrevivir. Los hombres amables no tienen ese vacío particular detrás de sus ojos. Pero Estefanía era su hija, no su posesión. Así que sonrió y dijo, si te hace feliz, eso es suficiente. La boda, 6 meses después, fue un espectáculo. Los Montero insistieron en encargarse de todo en su finca en San Pedro Garza García, una de esas inmensas propiedades que gritaban a los 4 vientos que eran de dinero de abolengo. Federico pagó la mitad, aunque Rebeca Montero dejó claro que su contribución era innecesaria. Era una mujer alta de unos 60 años con cabello plateado peinado como una armadura y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Estamos muy contentos de que Carlos haya elegido a alguien con carácter, había dicho Rebeca en la cena de ensayo. La pausa antes de la palabra carácter estaba cargada de significado. No todos valoran la ambición por encima del pedigrí en estos días. Federico había tomado nota mental de eso. Rebeca Montero veía a su hija como inferior a ellos, aceptable para su hijo, pero apenas. La última conversación real que Federico tuvo con Estefanía fue hace 9 meses.
Ella llamó con la voz tensa, diciendo que Carlos quería que ella trabajara en Industrias Montero para aprender el negocio desde cero. Explicó que la madre de él consideraba importante que ella entendiera cómo funcionaban las cosas. Estefanía, tienes una maestría en Administración de Empresas de un programa de primer nivel. Estás sobrecalificada. Es solo temporal, papá. Hasta que demuestre mi valía. Esa frase lo atormentaba. Demostrar mi valía. Su brillante hija, que se había graduado con honores, que hablaba 3 idiomas, que podía analizar un balance general como un contador forense, teniendo que demostrar su valía ante personas que nunca habían trabajado por nada en sus vidas. Ahora, al entrar al estacionamiento de Industrias Montero a las 2 de la tarde, Federico entendió la preocupación de Patricia. Las instalaciones se extendían por 2 hectáreas en Apodaca, fabricando piezas de precisión para empresas aeroespaciales. El edificio principal era más nuevo, todo de vidrio y acero, pero en la parte de atrás había almacenes más antiguos y un inmenso estacionamiento. Encontró a Estefanía en ese estacionamiento. Estaba de rodillas junto a un tope de estacionamiento de concreto, frotando con un cepillo. Sus pantalones de mezclilla estaban empapados, su chaqueta sucia. Incluso a la distancia, Federico podía ver que había perdido peso. Demasiado peso. Su cabello oscuro, usualmente brillante y cuidadosamente mantenido, estaba recogido en una coleta desaliñada. Se estacionó y se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza de una manera que no lo había hecho en años. No desde la noche en que nació Estefanía y el médico dijo que había complicaciones. Estefanía. Ella levantó la vista y él lo vio. El labio partido sanando pero reciente, el moretón en su pómulo, cubierto con maquillaje, pero visible bajo la luz de la tarde. Y cuando se movió, estirando la mano para apartarse el cabello de la cara, la manga de su chaqueta se subió para revelar moretones en forma de dedos alrededor de su muñeca. Papá. Sus ojos se abrieron con pánico, no con alegría. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Se agachó a su lado, ignorando el agua que empapaba sus zapatos de cuero italiano. ¿Qué le pasó a tu cara? Me caí. No es nada. Ella no lo miraba a los ojos. Deberías irte. Estoy trabajando. ¿Trabajando? Él miró el cepillo, la cubeta de agua jabonosa, el estacionamiento que se extendía por cientos de metros. ¿Este es tu trabajo? Es temporal hasta que demuestre mi valía. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Estefanía se estremeció. Antes de que pudiera responder, una voz cortó el estacionamiento. ¿Hay algún problema aquí? Rebeca Montero se acercó con un traje color crema y tacones que resonaban contra el pavimento con precisión militar. Detrás de ella venía un hombre más joven que Federico no reconoció. De unos 30 y pocos años, de cuello grueso, con la sonrisa arrogante típica de la familia Montero. Señora Montero. Federico se puso de pie, colocándose entre Rebeca y su hija. Estoy aquí para ver a Estefanía. Ella está trabajando, dijo Rebeca fríamente. No permitimos visitas personales durante el horario laboral. Está de rodillas fregando un estacionamiento. ¿Esto es lo que considera un trabajo apropiado? La sonrisa de Rebeca era puro veneno. Es el único trabajo que puede manejar. Señor López, su hija ha demostrado ser notablemente incompetente en todas las demás posiciones en las que la hemos probado. Al menos aquí, no puede causar daños. El hombre más joven resopló. Mejor que cuando la teníamos archivando. Perdimos 3 contratos porque no podía ordenar alfabéticamente. Federico miró a su hija, vio la vergüenza en sus ojos, la forma en que se había encogido sobre sí misma. Esta no era la joven segura de sí misma que él había criado. Esta era alguien rota. Sistemática y deliberadamente rota. Estefanía, dijo él en voz baja. Levántate. Nos vamos. No puede irse, dijo Rebeca secamente. Le quedan 3 horas más de su turno. Obsérveme. Federico se agachó y agarró la mano de su hija. Ella estaba temblando. Cuando la puso de pie, ella se tambaleó y él la sostuvo. Fue entonces cuando lo sintió. Era pura piel y huesos debajo de la chaqueta.
¿Cuándo fue la última vez que desayunaste? Estefanía susurró. Ayer. Algo frío y definitivo se instaló en el pecho de Federico. Había pasado 30 años navegando por las áreas grises de los negocios y la ley. Siempre manteniéndose justo en el lado correcto de ambos. Había hecho fortunas y destruido empresas, pero siempre con reglas, siempre con límites. Al mirar el rostro demacrado de su hija y el miedo en sus ojos, esos límites se evaporaron. Señor López, dijo Rebeca, si Estefanía se va ahora, será despedida y su esposo se sentirá muy decepcionado. Federico se volvió para enfrentarla por completo. ¿Dónde está Carlos? Mi hijo está en una reunión importante. Su hijo, dijo Federico lentamente, va a desear haberse quedado en esa reunión. Sacó su teléfono celular, sin romper nunca el contacto visual con Rebeca. Marcó un número que no había usado en 18 meses. Daniel Valdés contestó al primer timbre. Federico, ¿cuánto tiempo? Necesito todo y lo necesito ahora. Sobre Industrias Montero, la familia Montero, cada miembro de la Junta, cada ejecutivo, cada miembro de la familia. Registros financieros, propiedades, vulnerabilidades legales, indiscreciones personales. Todo lo que exista. Lo quiero en mi escritorio en 12 horas. Es mucho pedir. 24 horas. Pero empieza con Carlos Montero y Rebeca Montero. Quiero saber cada secreto que han intentado enterrar. Terminó la llamada y volvió a mirar a Rebeca. Su rostro había palidecido ligeramente, pero se mantuvo firme. ¿Amenazas, señor López? ¡Qué ordinario! No son amenazas. Es preparación. Guió a Estefanía hacia su automóvil. Ella se movía mecánicamente, como alguien en estado de shock. Estefanía, entra al automóvil. Papá, no puedo. Carlos se enojará mucho. Su madre también. Su madre, dijo Federico, lo suficientemente alto como para que Rebeca lo escuchara, está a punto de aprender qué sucede cuando confundes la paciencia con la debilidad. El hombre más joven dio un paso adelante. No puede simplemente. Federico se dio la vuelta y lo que sea que el hombre vio en su rostro hizo que se detuviera a mitad de la oración. Intenta detenerme, por favor. Te ruego que lo intentes. Nadie se movió. Federico ayudó a su hija a subir al asiento del copiloto, notando la forma en que ella acunaba su brazo izquierdo. Otra herida. Cerró la puerta suavemente, luego se volvió hacia Rebeca y el joven. Díganle a Carlos que me pondré en contacto, dijo Federico. Díganle que tenga a su abogado listo. Díganle que su esposa no va a regresar. No puede secuestrarla, espetó Rebeca. Es una mujer adulta. Ella eligió casarse con alguien de esta familia. Eligió, repitió Federico. Palabra interesante. Sacó su teléfono nuevamente, tomando fotografías del estacionamiento, la cubeta, el cepillo. Luego apuntó la cámara hacia Estefanía en el automóvil, capturando sus lesiones visibles a través del parabrisas. Estoy seguro de que la policía estará muy interesada en sus elecciones. Se alejó lentamente, observando a Rebeca Montero por el espejo retrovisor. Ya estaba hablando por teléfono, probablemente llamando a su hijo. Bien. Que corran. Que entren en pánico. Estefanía se mantuvo en silencio durante los primeros 10 minutos, mirando al frente, y luego dijo en voz baja. No entiendes lo que has hecho. Lo entiendo perfectamente. Recuperé a mi hija. Te destruirán. Los Montero tienen conexiones. Abogados, dinero. Estefanía, se acercó y le tomó la mano con cuidado. Yo también. La diferencia es que yo sé cómo usar los míos. Ella comenzó a llorar en ese momento, con lágrimas silenciosas que rompieron algo en el pecho de Federico. Él se detuvo en el estacionamiento de un centro comercial y apagó el motor. Estefanía se derrumbó contra él, sollozando. Y él la abrazó como si tuviera 5 años otra vez, haciéndole promesas en la oscuridad. Lo siento, repetía ella. Lo siento mucho, papá. Creí que podría manejarlo. Creí que si tan solo trabajaba más duro, si tan solo demostraba. Detente.
Su voz era suave pero firme. Nada de esto es tu culpa. ¿Entiendes? Nada. Carlos dijo que tenía suerte de que se hubiera casado conmigo. Que nadie más querría mercancía dañada. Su madre dijo. No me importa lo que dijeron. Federico se apartó un poco, mirando a su hija a los ojos. En 30 minutos, Carlos Montero va a recibir una llamada telefónica que cambiará su vida. En 24 horas, voy a saber todo sobre su familia que no quieren que nadie sepa. Y en una semana, van a desear haberte tratado como el regalo que eres, en lugar de algo para romper. Estefanía negó con la cabeza. No puedes pelear contra ellos. No voy a pelear contra ellos, dijo Federico. Pelear implica que tienen una oportunidad. Para cuando Federico llevó a Estefanía a su condominio en el centro de la ciudad, su teléfono mostraba 43 llamadas perdidas, todas de números que no reconocía, excepto una de Patricia. La había llamado desde la carretera, diciéndole que los viera allí. Patricia llegó 15 minutos después, y el sonido que hizo cuando vio a Estefanía perseguiría a Federico para siempre. Ella era una mujer fuerte, su exesposa. Se habían divorciado amigablemente hace 8 años cuando ambos admitieron que habían crecido en direcciones diferentes. Pero ver a su hija así la destrozó. Mi bebé, susurró Patricia, atrayendo a Estefanía a sus brazos. ¿Qué te hicieron? Mientras Patricia ayudaba a Estefanía a bañarse y luego a acostarse, Federico se quedó frente a sus ventanales de piso a techo, mirando la ciudad que había aprendido a navegar y manipular a lo largo de 3 décadas. Su teléfono vibraba constantemente. Lo ignoró hasta que un número llamó su atención. La policía de Monterrey. Señor López, habla la detective Santana. Hemos recibido un reporte de que usted pudo haber secuestrado a una mujer joven de Industrias Montero el día de hoy. La risa de Federico fue fría. Detective, recuperé a mi hija de un lugar de trabajo donde estaba siendo abusada. Tengo evidencia fotográfica de sus lesiones. ¿Le gustaría verla? Señor, la señora Rebeca Montero insiste en. La señora Montero, interrumpió Federico, está a punto de tener problemas mucho más grandes que una nuera desaparecida. Pero si desea enviar a un oficial para tomar la declaración de Estefanía sobre el abuso que ha sufrido. Estaré feliz de cooperar. Estoy seguro de que el Ministerio Público estará muy interesado. Hubo una pausa. ¿Está diciendo que su hija quiere presentar cargos? Estoy diciendo que mi hija necesita atención médica y tiempo para procesar lo que ha vivido. Una vez que esté lista, discutiremos sus opciones. Mientras tanto, detective, le sugiero que mire con mucho cuidado quién está haciendo este reporte y por qué. Terminó la llamada e inmediatamente marcó al médico personal. El doctor Félix León había sido el médico de Federico durante 20 años y era una de las pocas personas en las que Federico confiaba completamente. Félix, necesito que hagas una visita a domicilio. Mi hija tiene múltiples heridas, posible desnutrición, signos de abuso sostenido. Estaré ahí en 20 minutos. ¿Necesitamos reportar esto? Aún no. Documenta todo. Fotografías, detalles, notas. Quiero un expediente médico completo. Federico, si ella ha sido abusada. Lo ha sido. Y las personas que lo hicieron van a pagar, pero primero necesito evidencia. ¿Harás esto? Por supuesto. Patricia salió de la habitación, con el rostro demacrado. Está dormida. Pobre niña. Está exhausta. Federico, su cuerpo. Hay moretones por todas partes. Viejos, nuevos. ¿Qué estaba pasando en esa casa? Todo lo que no querían que viéramos. El teléfono de Federico vibró nuevamente. Esta vez era Daniel Valdés. Dame un minuto. Entró en su oficina y contestó. Dime que tienes algo. Tengo algo, dijo Daniel. Si te va a gustar es otra cuestión. Empieza a hablar. Industrias Montero, 1.293 millones de pesos en ingresos anuales. Contratos con 3 importantes empresas aeroespaciales. En papel, está limpio, pero si rascas la superficie. Daniel hizo una pausa. Están a 6 meses de la bancarrota. Federico se sentó.
Explícame. Diego Montero, el patriarca, el padre de Carlos, tenía un problema con el juego, murió hace 2 años y dejó a la empresa con una deuda de 345 millones de pesos. Lo han estado ocultando, moviendo dinero entre cuentas. Vendiendo activos discretamente. Rebeca ha estado tratando de asegurar una compra por parte de un consorcio manufacturero chino, pero el trato se está desmoronando porque los chinos descubrieron la verdadera situación financiera. ¿Por qué se casó Carlos con Estefanía? Por el fondo fiduciario de tu hija, el que le dejó su abuela. Federico cerró los ojos. La abuela materna de Estefanía le había dejado 34.500.000 pesos en un fideicomiso que vencía en su cumpleaños número 26. Hace 3 meses, la casaron por su dinero. Mejora o empeora, dependiendo de tu perspectiva, continuó Daniel. Carlos logró que Estefanía firmara unos papeles que lo convertían en cobeneficiario del fideicomiso. Ella probablemente pensó que era solo un asunto normal del matrimonio, pero él retiró la cantidad total hace 6 semanas y la canalizó hacia la empresa para pagar deudas inmediatas. Entonces, robaron la herencia de mi hija. Esa es la parte criminal. ¿Quieres escuchar la parte realmente fea? Hay más. Rebeca Montero ha estado negociando la compra con los chinos durante 8 meses. El acuerdo valora a la empresa en 1.035 millones de pesos. Suficiente para pagar las deudas y dejar a la familia con unos 603 millones de pesos. Pero aquí está el detalle, el contrato estipula que la empresa debe ser de propiedad y operación familiar en el momento de la venta. Si Carlos se divorcia de Estefanía, técnicamente la empresa pierde su estructura de propiedad familiar porque ella ha sido registrada como ejecutiva de la familia en los documentos. Federico lo entendió de inmediato. Necesitaban que ella firmara los papeles, tomar su dinero y luego mantenerse casados el tiempo suficiente para completar la venta. Exactamente. Se suponía que la venta se cerraría el próximo mes. Mi suposición es que planeaban divorciarse de ella justo después, dejándola sin nada. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Conseguí la mayor parte en las últimas 3 horas. Pero Federico, hay más. Expedientes médicos. Estefanía ha ido a la sala de emergencias 2 veces en los últimos 4 meses. Ambas veces registradas como accidentes. Una vez por una muñeca fracturada, otra por costillas magulladas. Las manos de Federico se cerraron en puños. No puedo confirmarlo, pero sus registros médicos señalan que el médico tratante sospechó de violencia doméstica en ambas ocasiones. Estefanía se negó a presentar un informe. ¿Lo estaba protegiendo o le tenía miedo? Federico. Escucha. Los Montero están desesperados. Acorralados. Eso los hace peligrosos. Bien, dijo Federico en voz baja. Los quiero desesperados. Los quiero en pánico porque la gente desesperada comete errores. ¿Cuál es tu jugada aquí? Les voy a dar exactamente lo que querían. Un negocio familiar. Y luego voy a quitarles todo lo que tienen. Federico se puso de pie, caminando de un lado a otro. Envíame todo lo que tengas. Registros financieros, reportes médicos, propiedades, los detalles del acuerdo chino. Quiero los nombres de cada miembro de la junta directiva de Industrias Montero, cada proveedor, cada cliente importante. ¿Y Daniel? Sí. Encuéntrame a alguien adentro. Alguien en la empresa que esté descontento, mal pagado o subestimado. Alguien que pueda estar dispuesto a hablar. Conozco a la persona indicada. Néstor Reyes. Ha sido el gerente de operaciones de la empresa durante 15 años. Lo han ignorado para ascensos 3 veces a favor de miembros de la familia Montero con menos experiencia. Se dice que está resentido. Programa una reunión mañana por la mañana si es posible. Federico, ¿qué estás planeando? Mostrarles que la misericordia es un privilegio, no un derecho. Y acaban de perder su privilegio. Después de que Daniel colgó, Federico regresó a la sala de estar. El doctor León había llegado y estaba en el dormitorio con Estefanía. Patricia estaba sentada en el sofá sosteniendo una taza de té que no había tocado. El reporte médico confirmará todo lo que vimos, dijo Federico con delicadeza, sentándose a su lado. Esto no fue reciente.
Esto ha estado sucediendo durante meses. ¿Cómo no nos dimos cuenta? La voz de Patricia se quebró. Como no supe que a mi hija la estaban. No pudo terminar la oración. La aislaron. Patrón clásico de abuso. Limitaron su contacto con la familia. Controlaron su acceso al dinero y la comunicación. La hicieron dependiente. Federico tomó la mano de Patricia. Pero ahora lo sabemos. Y se acaba aquí. ¿Qué vas a hacer? Lo que mejor hago. Encontrar los puntos de presión y aplicar fuerza hasta que se rompan. Federico. Patricia lo miró y él vio a la mujer de la que se había enamorado 30 años atrás. Fuerte, de principios, feroz cuando se trataba de proteger a su hija. No hagas nada que te meta a la cárcel. No iré a la cárcel, le dijo. Pero no hago ninguna otra promesa. El doctor León salió de la habitación con una expresión sombría. Múltiples contusiones en varias etapas de curación. Evidencia de traumatismos repetidos en el torso y las extremidades. Desnutrición. Ha perdido aproximadamente 11 kilos. Deshidratación. Y hizo una pausa. Heridas defensivas en sus antebrazos y manos consistentes con intentar protegerse de los golpes. ¿Podría ser del trabajo?, preguntó Patricia desesperadamente. Tal vez ella solo. Señora, estas no son lesiones relacionadas con el trabajo. Son de alguien golpeándola repetidamente durante un periodo prolongado. Testificaría eso en un tribunal. Gracias, Félix, dijo Federico. Envíame tu reporte completo y mantén esto confidencial por ahora. Después de que el médico se fue, Federico revisó su teléfono. 61 llamadas perdidas ahora. Varios mensajes de voz. Escuchó el primero, esperando la voz de Carlos. En cambio, era un hombre que no conocía. Señor López, habla Antonio Andrade, abogado de la familia Montero. Necesitamos discutir el regreso de su hija a su hogar matrimonial y su interferencia en un negocio familiar. Llámeme de inmediato. Federico lo borró y pasó al siguiente. Este era de Carlos. No tienes idea de lo que has hecho. La voz de Carlos sonaba arrastrada. Ebrio o drogado, o ambas cosas. Ella es mi esposa. Mía. No puedes simplemente llevártela. Haré que te arresten. Te demandaré por todo. Mi madre ya llamó a la policía. Llamó a nuestros abogados. Estás acabado. ¿Me escuchas? Acabado. El tercer mensaje de voz era de Rebeca Montero. Su voz estaba helada de rabia. Señor López. Ha cometido un terrible error. Estefanía es parte de esta familia ahora. Tiene obligaciones, contratos. Si interfiere más, lo destruiremos. Tenemos recursos que no puede imaginar. Federico guardó los 3 mensajes y sonrió. Que amenacen. Que presuman. Había pasado 3 décadas aprendiendo cómo desmantelar imperios. Los Montero eran solo otro edificio esperando ser condenado. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que reconoció. El consorcio chino que Daniel había mencionado. Contestó, señor López, habla Leo Feng en representación del consorcio manufacturero Dragón del Pacífico. Entendemos que está conectado con la situación de la familia Montero. Nos gustaría discutir una posible oportunidad de negocio. Lo escucho. Hemos estado negociando para comprar Industrias Montero, pero descubrimientos recientes nos han preocupado sobre la integridad de la familia. Entendemos que su hija estaba involucrada con la empresa. Nos gustaría hablar con usted sobre lo que pueda saber. Federico se recostó en su silla. Y ahí estaba, la primera grieta en la fachada cuidadosamente construida de los Montero. Los compradores chinos se estaban poniendo nerviosos, haciendo su debida diligencia, encontrando problemas. Señor Feng, creo que definitivamente deberíamos reunirnos. Tengo bastante información que podría interesarle. ¿Qué le parece mañana por la tarde? Mañana por la tarde me parece perfecto. Y señor López, pagamos bien por información confiable. Esto no se trata de dinero, señor Feng. Pero aprecio la oferta.
Colgó y miró fijamente hacia la ciudad nuevamente. Los Montero habían construido su trampa para Estefanía cuidadosamente. Matrimonio, fondo fiduciario, robo, aislamiento, abuso. Creían ser muy listos, muy protegidos por su nombre y su dinero. Pero habían cometido un error crítico. Habían lastimado a su hija. Y Federico López nunca olvidaba una deuda. A la mañana siguiente, Federico se reunió con Néstor Reyes en un pequeño restaurante en el barrio antiguo, lejos de Industrias Montero y de cualquiera que pudiera reconocerlos. Reyes tenía 48 años, canas en las sienes, con el aspecto desgastado de alguien que había pasado demasiados años siendo subestimado. Señor López, dijo Reyes, estrechando su mano con firmeza. Daniel dijo que quería hablar sobre Industrias Montero, sobre mi futuro allí. Reyes se rió amargamente. No tengo futuro allí. He estado con la empresa 17 años, trabajé duro desde el piso de la fábrica hasta llegar a ser gerente de operaciones. Conozco cada máquina, cada proceso, cada cliente, y 3 veces en los últimos 5 años. He sido ignorado para el puesto de vicepresidente de operaciones a favor de miembros de la familia Montero que no podrían administrar un puesto de limonada. El actual vicepresidente es Saúl Macías. El sobrino de Rebeca, tiene 29 años. Tiene una licenciatura en Historia del Arte. Pasa la mayor parte de su día jugando al golf y coqueteando con el personal administrativo. Mientras tanto, yo dirijo las operaciones por las que él se lleva el crédito. Federico sorbió su café. ¿Qué diría si le dijera que la empresa está a 6 meses del colapso? Reyes no parecía sorprendido. Diría que ha sido obvio desde hace un año. Hemos estado vendiendo equipos, retrasando el mantenimiento, tomando atajos en el control de calidad. El dinero que entra sale de inmediato para pagar deudas. He visto los libros reales. Rebeca se cree muy lista ocultándolos. Pero el gerente de operaciones tiene acceso a todo. Estamos sangrando dinero y el trato con los chinos es lo único que los mantiene a flote. Pero si eso fracasa, Reyes se encogió de hombros, la empresa cierra. 300 empleados pierden sus trabajos. Yo pierdo mi pensión. ¿Qué pasaría si le dijera que hay otra opción? Lo escucho. Federico se inclinó hacia adelante. Quiero registros financieros detallados. Los reales, no las versiones alteradas que Rebeca muestra a los compradores potenciales. Quiero quejas de empleados, violaciones de seguridad. Cualquier cosa que muestre la verdadera condición de la empresa. Quiero saber sobre el trato que recibió mi hija allí. La expresión de Reyes se oscureció. Estefanía, la esposa de Carlos. Todos la conocen o la conocían. Comenzó hace 9 meses en capacitación gerencial. Inteligente, capaz, hacía buenas preguntas. Les agradaba a los trabajadores de la planta. Luego Rebeca comenzó a... Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado, a reasignarla. Primero a archivar, luego al inventario, luego a limpiar. Cada vez, Rebeca la humillaba públicamente, decía que no era capaz para el trabajo. Que era demasiado estúpida para manejar tareas básicas. Pero no lo era. Por supuesto que no vi su trabajo. Reorganizó nuestro sistema de inventario en 2 semanas y nos ahorró 500.000 pesos en materiales mal ubicados. Rebeca la reasignó al día siguiente a fregar los baños. ¿Por qué? Porque Rebeca Montero es una acosadora. Vio a Estefanía como competencia. Una mujer inteligente y capaz que podría mejorar la empresa y hacer quedar mal a Carlos en comparación. Era más fácil doblegarla, hacerla dudar de sí misma. ¿Y Carlos? Las manos de Reyes se cerraron en puños. Carlos es peor. Pasaba cuando ella estaba trabajando, la menospreciaba frente a otros empleados. Una vez lo escuché llamarla inútil frente a una docena de personas. Ella solo se quedó allí y lo soportó. ¿Alguna vez lo vio golpearla? Reyes lo miró a los ojos. 2 veces. Una en el estacionamiento, tarde, cuando pensó que no había nadie cerca. Yo estaba cerrando. La agarró del brazo, la sacudió tan fuerte que ella gritó. Empecé a caminar hacia ellos. Pero Estefanía me vio y negó con la cabeza. Me rogó con los ojos que no interfiriera.
La segunda vez fue en su oficina. Escuché gritos, luego un choque. Cuando miré, ella tenía la nariz ensangrentada y él estaba de pie sobre ella, gritándole que lo había avergonzado frente a su madre. ¿Por qué no lo reportó? ¿A quién? A la policía. Rebeca es dueña de la mitad del ayuntamiento. A Recursos Humanos, es dirigido por su hermana. Soy un hombre trabajador, señor López. Tengo una familia que alimentar, pero he estado documentando todo. Cada violación, cada recorte de seguridad, cada abuso. Solo esperando el momento adecuado. Ese momento acaba de llegar. Federico deslizó una tarjeta sobre la mesa. Este es mi abogado. Llámelo. Cuéntele todo. Él lo ayudará a protegerse legalmente. Luego, quiero esos registros financieros reales. ¿Qué va a hacer? Voy a asegurarme de que se haga justicia. Y voy a asegurarme de que 300 empleados no pierdan sus trabajos porque la familia Montero no puede administrar el dinero. Y Rebeca, Carlos. La sonrisa de Federico era fría. Ellos van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Finalmente, esa tarde, Federico se reunió con Leo Fenn del consorcio manufacturero Dragón del Pacífico en una sala de conferencias privada en la oficina de su abogado. Fenn tenía unos 50 años, vestía ropa costosa y estaba acompañado por 2 analistas. Señor López, gracias por reunirse con nosotros, comenzó Fenn. Entendemos que su hija estaba casada con alguien de la familia Montero. Estaba casada, tiempo pasado, el matrimonio terminó. Fenn intercambió miradas con sus analistas. Eso podría complicar nuestra adquisición. Solo si todavía desean adquirir una empresa construida sobre el fraude y mantenida mediante el abuso. Federico deslizó una carpeta sobre la mesa. Esto es lo que Néstor Reyes, gerente de operaciones de Industrias Montero, recopiló durante el último año. Registros financieros reales, violaciones de seguridad. Evidencia de robo de salarios sistemático a trabajadores por hora y documentación del abuso que sufrió mi hija mientras estuvo empleada allí. Fenn abrió la carpeta, su expresión se volvía progresivamente más oscura a medida que leía. Esto es sustancialmente diferente de lo que Rebeca Montero nos presentó. Rebeca Montero es una mentirosa y una criminal. Ha estado escondiendo 345 millones de pesos en deudas, robándole a los empleados y creando un ambiente laboral hostil que raya en lo criminal. Su hijo es un abusador violento. Y juntos robaron 34.500.000 pesos del fondo fiduciario de mi hija. El fondo fiduciario que se usó para pagar deudas de la empresa. Exactamente. Obtenido mediante fraude y usado para apuntalar un negocio en quiebra. Si adquieren esta empresa tal como está estructurada, están comprando deudas, no activos. Fenn se recostó en su silla. ¿Qué propone? Propongo que dejen que el trato fracase públicamente. Citen las discrepancias financieras como su motivo. Eso ejerce presión sobre la empresa, pone nerviosos a sus acreedores. En 2 semanas. Se verán obligados a declararse en bancarrota o a entrar en suspensión de pagos. Y luego alguien con verdadera integridad puede comprar los activos de la empresa por una fracción de su valor. Reestructurar adecuadamente y proteger esos 300 empleos. Alguien que no tenga el apellido Montero asociado. Alguien como usted. Yo no quiero una empresa. Quiero justicia para mi hija, pero tengo contactos que dirigen operaciones de manufactura legítimas. Estarían interesados en adquirir los activos a través de los procedimientos de bancarrota. Usted, sin embargo, se aleja limpio. Sin conexión con el fraude. ¿Sin responsabilidad? Fenn lo consideró. Esencialmente nos ha entregado una estrategia de salida que nos protege legal y financieramente. Considérenlo una cortesía. Parecen personas de negocios razonables. Les mintieron. Merecen saber la verdad antes de invertir. ¿Qué gana usted con esto? La satisfacción de ver a los Montero perder todo lo que valoran, empezando por su empresa. Fenn sonrió. Señor López, creo que podemos trabajar juntos. Terminaremos las negociaciones mañana por la mañana y me aseguraré de que la industria sepa el porqué. Después de la reunión, Federico regresó a su condominio.
Estefanía estaba despierta, sentada en el sofá con Patricia, luciendo un poco mejor después de una noche de sueño completo y una comida adecuada. Aún estaba demasiado delgada, aún magullada, pero algo de vida había regresado a sus ojos. «Papá», dijo ella en voz baja. «Tenemos que hablar». Él se sentó frente a ellas, esperando. «Quiero volver». Patricia emitió un sonido de protesta, pero Estefanía levantó la mano. «No para quedarme. Para recuperar mis cosas y enfrentar a Carlos. Tomó un aliento tembloroso, necesito no tener miedo nunca más». «Estefanía, no tienes que hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo. Toda mi vida he sido tan cuidadosa, tan perfecta, tratando de demostrar que era lo suficientemente buena. Cuando Carlos y su familia empezaron a destrozarme, simplemente lo acepté porque una parte de mí les creía que no era lo suficientemente buena. Que tenía suerte de que alguien como él me quisiera». Su voz se hizo más fuerte. «Pero ya terminé con eso. Terminé de estar asustada. Terminé de estar avergonzada. Carlos Montero es un cobarde que golpea a las mujeres. Su madre es una acosadora que tortura a personas más débiles que ella. Quiero enfrentarlos y decirles que ya no me poseen». Federico miró a su hija. Realmente la miró y vio una fuerza que siempre supo que estaba allí, pero que ella finalmente había encontrado de nuevo. «De acuerdo», dijo, «iremos mañana, pero lo haremos a mi manera, con abogados, con testigos, con todo documentado. Y la primera vez que Carlos te mire mal, llamaré a la policía». Estefanía asintió. «Gracias». Esa noche, Federico se sentó en su oficina recopilando todo lo que tenía. Registros financieros de Néstor Reyes, documentación médica del Dr. León, evidencia del robo del fondo fiduciario, amenazas grabadas de los Montero. Construyó un caso no solo contra Carlos y Rebeca, sino contra toda la estructura podrida que habían creado. Su teléfono sonó. Era Daniel Valdés. «Federico, tienes que ver esto». La voz de Daniel sonaba emocionada. «Saúl Macías, el sobrino, el vicepresidente de operaciones. Ha estado desfalcando pequeñas cantidades repartidas en múltiples cuentas. Encontré el rastro». «¿Cuánto?» «Aproximadamente 6.900.000 pesos en 2 años. Rebeca no lo sabe. Carlos no lo sabe. Saúl ha estado alterando sus propios libros dentro de los libros que ellos ya alteraban». Federico se rió. Fue la primera risa genuina que había tenido en días. «Perfecto. Envíame todo». «¿Y Daniel?» «Sí. Creo que es hora de empezar a hacer llamadas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo. Vamos a invitar a todas las agencias reguladoras que se nos ocurran para que echen un vistazo muy de cerca a Industrias Montero». «¿Quieres quemarlo todo?» «Quiero quemarlo hasta los cimientos y salar la tierra. Lastimaron a mi hija. Les robaron a sus empleados. Han estado cometiendo fraude durante años. Y ahora van a pagar por todo ello». A la mañana siguiente, Federico, Estefanía y Antonio Andrade, el abogado de Federico, llegaron a la propiedad de los Montero en San Pedro Garza García. La casa era un monumento al dinero de abolengo. Ladrillos y columnas blancas, terrenos inmensos, un camino circular con una fuente. Carlos abrió la puerta, con el rostro enrojecido por la ira y el alcohol. «No pueden simplemente aparecerse aquí. Su esposa está aquí para recoger sus pertenencias», dijo Antonio Andrade con calma, dando un paso adelante con un maletín. «Hemos preparado un inventario de sus artículos personales. Estaremos acompañados por testigos mientras ella los recupera. Si interfiere, llamaremos a la policía. Ella no se va a llevar nada. Todo aquí es mío». «Todo lo que ella trajo al matrimonio es de ella», corrigió Antonio. «Joyas, ropa, artículos personales. No estamos aquí para discutir. Estamos aquí para recoger lo que le pertenece legalmente». Rebeca Montero apareció detrás de Carlos, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. «Estefanía, si sales por esa puerta con ellos, estarás cometiendo un error muy estúpido». «Cometí mi error al casarme con su hijo», dijo Estefanía.
Y Federico se sintió orgulloso de lo firme que era su voz. Solo lo estoy corrigiendo ahora. Firmaste contratos, acuerdos. No puedes simplemente. Los contratos obtenidos mediante fraude son nulos, interrumpió Antonio. Incluyendo el que hizo a Carlos cobeneficiario de su fondo fiduciario. Presentaremos una demanda para recuperar esos fondos más los daños y perjuicios. Carlos se abalanzó hacia adelante y Federico se interpuso frente a su hija, mirando al hombre más joven a los ojos. Inténtalo, por favor. Me encantaría tener una excusa. Algo en la expresión de Federico hizo que Carlos se congelara. Tal vez fue la calma absoluta, la certeza de que Federico no solo contraatacaría, sino que ganaría. Carlos retrocedió, respirando con dificultad. Van a arrepentirse de esto, siseó Rebeca. Todos ustedes. El apellido Montero significa algo en esta ciudad. Destruiremos su reputación, su negocio. El apellido Montero, interrumpió Federico, está a punto de convertirse en sinónimo de fraude y abuso. Pero por favor, sigan amenazándonos. Mi abogado está grabando todo. Tomó 2 horas recoger las pertenencias de Estefanía. Durante ese tiempo, Carlos bebió sin parar, haciendo amenazas cada vez más desesperadas. Rebeca hizo llamadas, intentando contactar aliados, abogados, cualquiera que pudiera ayudar. Pero Federico había pasado el día anterior haciendo sus propias llamadas, y cada puerta que Rebeca intentaba abrir de repente se encontraba cerrada. Mientras cargaban la última caja en el automóvil de Federico, un sedán negro se detuvo. Una mujer con un elegante traje salió, con una placa visible en su cinturón. Detective Santana, se presentó. Estoy aquí por un reporte de violencia doméstica. El rostro de Rebeca palideció. Nosotros no. No hay ningún reporte. Yo lo presenté, dijo Néstor Reyes, saliendo de un segundo automóvil. Como testigo de múltiples incidentes de abuso en Industrias Montero, junto con otros 7 empleados que se han presentado. Estás despedido, gruñó Rebeca. No puede despedirme por denunciar un delito. Eso es represalia y es ilegal. Reyes miró a la detective Santana. Tengo documentación de todo. Fechas, horas, testigos. Santana asintió. Señora y señor Montero, vamos a necesitar hacerles algunas preguntas a ambos. Mientras la detective comenzaba su interrogatorio, Federico guió a Estefanía hacia el automóvil. Ella estaba temblando, con lágrimas corriendo por su rostro, pero estaba sonriendo. Lo hice, susurró. Realmente lo hice. Estuviste magnífica, dijo Federico. Ahora, vámonos a casa. Se alejaron de la propiedad de los Montero y Federico la vio desaparecer en el espejo retrovisor. Esto era solo el principio. Las batallas legales tomarían meses. Pero él ya había ganado la batalla más importante. Había recuperado a su hija. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniel. El consorcio manufacturero Dragón del Pacífico se retiró oficialmente de las conversaciones de adquisición esta mañana. Citaron discrepancias financieras importantes. Las acciones de Industrias Montero cayeron un 30% en una hora. Federico sonrió. El castillo de naipes estaba comenzando a colapsar. 3 días después, Federico estaba en su oficina revisando la cascada de desastres que caía sobre la familia Montero. Era casi hermoso en su simetría. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores había abierto una investigación sobre los registros financieros de Industrias Montero. El Servicio de Administración Tributaria estaba auditando tanto a la empresa como a las finanzas personales de la familia. La Secretaría del Trabajo estaba investigando los reclamos de robo de salarios de más de 40 empleados. Saúl Macías había sido arrestado por desfalco y Carlos Montero enfrentaba cargos penales por violencia doméstica. Pero fue la noticia en el periódico lo que más complació a Federico. Un periodista de investigación del periódico El Norte había recibido un aviso anónimo sobre las condiciones en Industrias Montero y pasó 3 días entrevistando a exempleados y empleados actuales. El reportaje resultante fue devastador: abuso sistemático, condiciones de trabajo peligrosas, robo de salarios y una cultura del miedo mantenida por la familia Montero. El artículo incluía la historia de Estefanía, cuidadosamente contada sin revelar su identidad, pero dejando claro el patrón de abuso que había sufrido.
Incluía el testimonio de Néstor Reyes. Incluía fotografías del piso de la fábrica que mostraban violaciones de seguridad y equipos deteriorados. E incluía la cita de Rebeca Montero desde el estacionamiento: es el único trabajo que puede manejar. La reacción del público fue rápida y brutal. El círculo social de los Montero los abandonó. Los socios comerciales cortaron contratos. El club campestre les revocó la membresía. En menos de 72 horas, habían pasado de ser parte de la alta sociedad de Monterrey a convertirse en parias. El teléfono de Federico sonó. Era Antonio Andrade. Federico, esto te va a gustar. El abogado de Carlos acaba de llamar. Quiere negociar un acuerdo de divorcio. Estefanía obtiene todo lo que pide o vamos a juicio y dejamos que un jurado escuche sobre lo que él le hizo. Eso es esencialmente lo que le dije. Aceptó los términos. Divorcio completo. Sin oposición. Estefanía se queda con todo lo que trajo al matrimonio, más la compensación por el fondo fiduciario robado. Más los daños por angustia emocional. El paquete total es de 55.200.000 pesos. Y Carlos quedará en la ruina cuando esto termine. Solo sus honorarios legales serán de 6 cifras. Y eso antes del juicio penal. Bien. Después de colgar, Federico caminó hacia la ventana. Monterrey se extendía ante él. Gris, lluvioso y perfecto. En algún lugar de esta ciudad, Carlos Montero estaba aprendiendo lo que significaba perderlo todo. Rebeca Montero estaba viendo desmoronarse el legado de su familia. Saúl Macías estaba en la cárcel. Toda la estructura podrida estaba colapsando. Pero Federico no sentía satisfacción. Aún no. Había una cosa más por hacer. Hizo una llamada a un contacto en bienes raíces comerciales. La propiedad de los Montero en San Pedro Garza García. Cuando salga a remate hipotecario, y lo hará, quiero ser notificado inmediatamente. ¿Planeas comprarla? Planeo demolerla. Voy a construir algo mejor en su lugar. Tal vez un refugio para mujeres. Algo que realmente ayude a las personas en lugar de solo exhibir riqueza. Eso es sorprendentemente altruista. Puedo darme el lujo de ser generoso, dijo Federico. Ahora que se ha hecho justicia. 2 semanas después, Industrias Montero se declaró en bancarrota. El contacto de Federico, una empresa manufacturera legítima llamada Manufacturas del Norte, dirigida por un hombre llamado Daniel Valdés, quien decidió probar suerte como dueño de una fábrica, compró los activos a través de los procedimientos de bancarrota por 207 millones de pesos. Daniel reestructuró todo: nueva administración, protocolos de seguridad adecuados, salarios justos, protecciones para los trabajadores. Néstor Reyes se convirtió en el nuevo vicepresidente de operaciones, con autoridad real y un salario que reflejaba su valor. Los 300 empleados mantuvieron sus trabajos y las condiciones laborales mejoraron dramáticamente. El nombre de los Montero fue retirado del edificio. En su lugar, un letrero simple: Manufacturas del Norte, donde las personas importan. Carlos Montero se declaró culpable de los cargos por violencia doméstica y recibió libertad condicional, manejo de la ira obligatorio y una orden de restricción que lo mantenía al menos 150 metros de Estefanía en todo momento. Los antecedentes penales lo seguirían para siempre, dificultando su empleo y borrando cualquier oportunidad de redimir el apellido Montero. Saúl Macías fue sentenciado a 4 años en una prisión federal por desfalco. Y Rebeca Montero, la arquitecta de tanta miseria, se enfrentó a su propio ajuste de cuentas. Demandas civiles de exempleados le costaron millones. El Servicio de Administración Tributaria embargó sus bienes personales para cubrir impuestos atrasados y multas. La propiedad entró en remate hipotecario. Fue vista por última vez trabajando como anfitriona en un restaurante de cadena en García, un trabajo varios peldaños por debajo de lo que ella había obligado a hacer a Estefanía. Federico escuchó esto a través de un conocido mutuo y lo guardó en su memoria con sombría satisfacción. 6 meses después de aquel día en el estacionamiento, Federico y Estefanía se sentaron en un café con vista a las montañas. Estefanía se veía saludable otra vez. Había recuperado el peso que había perdido. Los moretones se habían desvanecido. Y lo más importante, la luz había vuelto a sus ojos. Recibí una oferta de trabajo,
dijo ella. De Manufacturas del Norte. Néstor Reyes quiere que ayude a reconstruir la cultura de la empresa. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo pensaría. Una parte de mí no quiere tener nada que ver con ese lugar. Demasiados malos recuerdos. ¿Y la otra parte? La otra parte quiere convertirlo en lo que debió haber sido desde el principio. Un lugar donde las personas sean valoradas. Donde alguien como yo realmente pueda tener éxito basado en el mérito, no en la manipulación. Federico sonrió. Esa suena como mi hija. Aprendí del mejor. Estefanía cruzó la mesa, tomándole la mano. Papá, gracias por todo. Por salvarme, por hacerlos pagar, por creer que valía la pena salvarme. Estefanía, siempre has valido todo. Lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando. Viniste cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Se sentaron en un cómodo silencio, observando la ciudad. Federico pensó en los últimos 6 meses, las investigaciones, las batallas legales, el desmantelamiento sistemático del Imperio Montero. Había sido agotador, costoso y consumía mucho tiempo, pero valió la pena cada segundo. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Estefanía de repente. ¿Qué? Carlos tiene que verme tener éxito ahora. Rebeca tiene que saber que tratar de destruirme no funcionó. Me arrojaron todo lo que tenían y todavía sigo aquí. Más fuerte, mejor, libre. Eso no es misericordia hablando. No, coincidió Estefanía. Es justicia. Hay una diferencia. Federico levantó su taza de café. Por la justicia, entonces, y por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repitió Estefanía, y por los padres que saben cuándo pelear. Un mes después, Federico estaba de pie entre las ruinas de la propiedad de los Montero. La casa estaba siendo demolida ladrillo por ladrillo. En su lugar se levantaría algo mejor, una instalación residencial para sobrevivientes de violencia doméstica, financiada por el dinero de compensación que Estefanía había recibido en su acuerdo de divorcio. Ella había insistido en ello. Que algo bueno surja de algo malo, había dicho ella. Que otras mujeres tengan la ayuda que yo debía haber tenido. La instalación se llamaría el refugio de Estefanía. Aunque ella había argumentado en contra de que llevara su nombre, Federico había insistido y por una vez, ella lo había dejado ganar la discusión. A medida que la bola de demolición se balanceaba hacia lo que había sido el elegante vestíbulo de Rebeca Montero, Federico sintió un profundo sentido de realización. Los Montero habían intentado romper a su hija, robar su herencia y reducirla a la nada. En cambio, se destruyeron a sí mismos. A veces, reflexionó Federico, la mejor venganza no era la violencia o la crueldad. Era dejar que las propias acciones de alguien lo consumieran mientras tú construías algo mejor sobre sus cenizas. Su teléfono sonó. Era Estefanía. Papá, acepté el trabajo en Manufacturas del Norte. Empiezo el lunes. Felicidades. Vas a ser increíble. Lo sé, dijo ella, y él pudo escuchar la sonrisa en su voz. Siempre he sido increíble. Solo lo olvidé por un tiempo. Y ahora lo recuerdo, gracias a ti. Después de colgar, Federico echó un último vistazo al sitio de demolición. En algún lugar de esta ciudad, Carlos Montero estaba trabajando en un empleo de salario mínimo, tratando de pagar sus deudas legales. Rebeca Montero estaba aprendiendo humildad en un restaurante en García. Saúl Macías estaba en prisión. Y Estefanía López, no Montero, nunca más Montero, estaba recuperando su vida. La justicia, Federico había aprendido mucho tiempo atrás, no siempre provenía de los tribunales y las leyes. A veces provenía de la paciencia, la preparación y la absoluta negativa a dejar que la crueldad quedara impune. Caminó de regreso a su automóvil, dejando atrás las ruinas. No había satisfacción en la destrucción misma. La satisfacción provenía de saber que cada persona a la que los Montero habían lastimado ahora estaba libre de su influencia. Cada empleado en la fábrica ahora trabajaba con seguridad y dignidad. Cada mujer que se quedara en el refugio de Estefanía encontraría asilo y apoyo. Eso era justicia, no venganza, no crueldad, solo las consecuencias naturales de las acciones encontrándose con las personas que las habían cometido.
Federico condujo de regreso a su oficina donde nuevos tratos lo esperaban, nuevos problemas por resolver, nuevos desafíos por enfrentar. Pero por primera vez en 30 años, se sentía verdaderamente en paz. Porque el problema más importante, el que importaba más que cualquier trato de negocios o maniobra financiera, estaba resuelto. Su hija estaba a salvo. Era fuerte. Era libre. Y las personas que intentaron destruirla se habían destruido a sí mismas en su lugar. Eso era justicia suficiente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en la pantalla, y nos vemos en el próximo.